¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa al que venimos todos los fines de semana aquí en Es Radio a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y aprender semana a semana siempre de los mejores y hacerlo además en la mejor compañía. Por eso tengo ya a mi lado a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muy contento de estar un fin de semana más en vuestra compañía. La verdad que no se me ocurre un plan mejor para un día como hoy a esta hora. Luis Alberto Iglesias, Luigi desde Value School. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Pues también, como siempre, encantado de estar aquí. Bueno, y además un programa que hoy impulsa Value School y con un invitado del que tenemos muchas ganas de aprender. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. No eres tú el invitado, bien podría serlo, no, porque contigo aprendemos, y más los fines de semana. Aquí yo soy de tertuliano. Mira que no soy yo de regalar los oídos, pero cada día me encuentro más gente, me dice, oye, qué bien lo hace Manuel los fines de semana, me encanta, me he enganchado al programa, y es verdad, yo también estoy enganchado. Pues lo agradezco. Además, tú de vez en cuando también vienes. Hombre, me lo paso mejor cuando Bien. vengo, claro. Bueno, Manuel, muchas gracias. ¿Y quién nos acompaña en el día de hoy? Bueno, pues él es divulgador financiero y acaba de escribir un libro, Independencia Financiera de la A a la Z. Hablamos de Gregorio Hernández. Gregorio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bienvenido a esta Muchas tu gracias. casa. Es la primera vez que vienes, pero Sí, no es la primera en vez que persona, la estás. primera vez que estoy aquí, sí. Muy bien. Otras veces he estado por teléfono. Bueno, pero hemos aprendido mucho. Creo que hemos hablado, Luigi, con Gregorio de dividendos, ¿no? Bueno, de dividendos se puede hablar de tantas cosas con él, pero creo que aquella vez que fue hace ya unos años, quizá durante la pandemia, que estábamos todos retirados, pues entró a hablar de dividendos, que es de lo que va el libro, entre otras cosas. Me encanta el libro porque viene ilustrado con una mini hucha que representa una playa con palmeras de oro, tío. O sea, tiene todo, todo absolutamente de lo que se habla. Editado por Vergara, Gregorio Hernández, Independencia Financiera de la A a la Z. Jubílate cuando quieras y como te mereces. Este es uno de los motivos por los que tenemos aquí a Gregorio. No solo este, que ya les digo, lo pueden encontrar en Amazon y en librerías, pero en Amazon lo tienen ustedes comodísimo en el mismo móvil. Lo compran, paren, si están escuchando el podcast, paren, entren en Amazon, cómprenlo y siguen escuchando el programa porque van a aprender mucho del libro. Vamos a ir enseguida con esta entrevista y este programa, que va a arrancar como siempre Luigi desde Value School, pero antes déjenme que les haga algunas recomendaciones, algunos consejos. Por un lado, aprovechar para recordarles que todos aquellos que quieran invertir en el negocio inmobiliario sin comprarse una casa, pueden hacerlo gracias a las plataformas de crowdlending inmobiliario. Nosotros conocemos a Cibislend, Cibislend terminado en D, con V, cibislend.com, donde pueden encontrar toda la información de cómo, gracias a sus inversiones, ellos financian proyectos inmobiliarios con unas rentabilidades extraordinarias. Desde 250 euros podemos optar a rentabilidades de entre el 10 y el 15% en plazos de entre 10 y 15 meses. La verdad es que son alternativas fantásticas para todo aquel que quiera exponerse o exponer parte de su cartera al negocio inmobiliario. Les recuerdo www.cibislend con V terminado en D.com. Y además les tengo que preguntar si conocen ustedes a Santa Lucía AM, ya lo saben, la gestora de fondos de inversión del Grupo Santa Lucía. Invirtiendo con ellos aprovechamos la solidez de un grupo empresarial con más de 100 años de historia y 20 de experiencia en gestión de activos. Si tú sabes ahorrar, Santa Lucía AM sabe invertir. Descubre más en santaluciaam.es. Y además de esto tenemos recomendación desde Value School. ¿Qué vamos a recomendar en el día de hoy, Luigi? Una muy sencillita, que es la última carta de Warren Buffett, que se dirigió a los accionistas de Berkshire. La tienen en PDF, gratis para descargar en la página web de Value School, así como una antología que hemos editado junto con el Juan de Mariana del Premio Nobel de Economía de la Escuela Austríaca Friedrich von Hayek, que son casi 500 páginas, es casi un libro en PDF que se puede descargar gratis desde la página del Value School, pero también, ahora lo dirá Manu, desde el Juan de Mariana. Ah, pues muy bien, Manuel. Estupendo. Sí, gracias a la labor de edición fantástica que ha dado una edición preciosa con una auténtica joya, de esas joyitas con textos seleccionados del Premio Nobel Hayek, que es una auténtica maravilla. O sea, es solo descargable en PDF. En PDF, sí. Bueno, fantástico. Pues entrando en la web del Juan de o entrando en la web de Value School. Y también tenemos que recordar a todos nuestros oyentes, sobre todo aquellos que ya están haciendo sus pinitos en inversión en bolsa, a través de fondos, a través de la indexación. Tenemos la
mejor manera de aprender a pensar como los grandes inversores, como inversores de los que vienen aquí a esta mesa y se sientan con nosotros, porque está en marcha ya la primera edición del curso avanzado de bolsa que tenemos el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme con Locos de Wall Street, con LWS Academy. Eso es, para los que quieran dar un pasito más, ¿no? Aquellos que ya se han iniciado en los mercados, que les gusta, que también están de acuerdo con nuestra filosofía, esa mirada a largo plazo, ese tipo de inversión sensata que hacen pues la mayoría de los grandes gestores que vienen aquí y que dicen, pues a mí me gustaría aprender los fundamentos de ese tipo de inversión, un curso sencillo de introducción al análisis pues tanto de productos como los fondos de inversión que tenemos, como también pues esa primera selección de acciones, ese primer análisis que mucha gente dice, es que tengo miedo, es que yo no sé lo suficiente. Bueno, pues vamos a intentar dar las claves para quitar un poquito ese miedo. Bueno, pues lo encuentran entrando en el LWS Academy, también tienen la información en la página de la cuadrilla de Tu Dinero. Recuerden la comunidad de amigos de Tu Dinero Nunca Duerme, lacuadrillatudinero.com, donde les animo a que se suscriban. Tenemos también un canal de YouTube donde vamos subiendo cuando podemos contenido en vídeo. La verdad que prácticamente todas las semanas tenemos 2 o 3 contenidos para ofrecerles a todos ustedes y bueno, pues avanzar un poquito más en esto de la cultura financiera que tanto nos gusta. Bueno, hechos todas las recomendaciones, ahora sí ya nos vamos con Gregorio Hernández. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, ahora sí que sí. Independencia financiera de la A a la Z. Vamos a tener, Gregorio, en el día de hoy la oportunidad de aprender a hacernos independientes financieramente. No contestes todavía, porque entonces me salto a mis tradiciones y el primero que hace preguntas aquí es Luigi. Venga, pues es un libro que yo he leído porque, bueno, dentro de un tiempo vendrá a presentarlo in extenso Gregorio a Value School, que es un poco provocador, permíteme que te diga, porque en Value School hablamos de que el último objetivo que persiguen muchos que se adentran en el camino del ahorro y la inversión es justamente este, el poder llegar a vivir de las rentas, es decir, a dejar de trabajar si uno quiere, poder continuar pero voluntariamente, no por obligación. Claro, muchos te dicen, mira, eso es imposible para quienes tienen familia, tienen hijos, eso solo es posible para los ricos de cuna, para los que traen ya una riqueza heredada, y eso para un asalariado normal es, pues eso, una quimera. Son 4 o 5 elegidos, tremendamente austeros, que no se permiten ni el mínimo gasto, que con mucho esfuerzo podrán a lo mejor encontrar una jubilación temprana a los 40, 50 y encima en profesiones muy bien pagadas, informáticos, o sea, para una mínima porción de la población. El libro, desde el primer momento, empieza a decir, no señor, eso es para todos, alcanzable ya, y casi diría yo que es como una especie de derecho que alguien te está hurtando sin que tú lo sepas. Claro, es que es exactamente así. O sea, esto, lo natural sería que todo el mundo lo tuviese ya. Como a día de hoy no es, si empezamos a hacer las cosas bien, dentro de unas generaciones, todo el mundo nacerá ya teniendo independencia financiera. ¿Qué es lo que dices tú, los hijos de los ricos? Pues la idea es que todo el mundo llegue a ser hijo de rico. Y eso es perfectamente posible, Gregorio. Claro, no es rápido, pero es posible. Y realmente es algo que lo han hecho muchas familias desde hace mucho tiempo. Las que dice Luis, los ricos, pues lo que han hecho es esto, invertir. O sea, si ves de dónde sacan ellos el dinero es de sus inversiones. Y cuando empezaron tenían poco. Lo que han hecho es invertir, cosa que no hace nadie. O sea, a la gente esto le parece difícil, pero no porque lo intente y no lo consiga, sino porque es que le parece difícil y no empieza a hacerlo. Esto es curioso. El otro día hablando con un amigo de este programa, amigo de todos nosotros, Diego Sánchez de la Cruz, él tiene muchas curiosidades y un montón de virtudes, pero una de las curiosidades que tiene es el de estudiar de dónde le vienen las grandes fortunas a mucha gente adinerada, ¿no? Y muy famosa, Julio Iglesias. Pues Julio Iglesias con sus discos y sus conciertos habrá ganado lo que no está en los escritos, pero es una parte ínfima de su patrimonio que le ha llegado gracias a inversiones también en capital riesgo, tiene un aeropuerto me parece, y eso es lo que le ha dado el 90% de la factura de la fortuna que tiene actualmente. Grandes cantantes, grandes actores, deportistas de élite que han ido invirtiendo ese dinero que iban ganando poco a poco y han hecho que esas fortunas se expliquen en su gran mayoría
por los frutos de esas inversiones y no por el fruto únicamente de su trabajo, de lo que era su actividad profesional. Pero esto, claro, esto para un Julio Iglesias, comprarse un aeropuerto ganando lo que ganaba Julio Iglesias era sencillo, pero ¿ahora qué? Claro, te has ido a escoger un ejemplo que es de Julio Iglesias, pero él está haciendo un libro para todos nosotros. Correcto, a ver. O sea, es que cada uno hace eso a su nivel. Es como el deporte, pues están los campeones olímpicos y luego están todos los demás. Como si dijésemos, el que no llega a ser campeón olímpico, mejor que no se mueva de su sofá. Pues no, es mucho mejor que haga deporte a su nivel. Con esto pasa igual. El ejemplo que has puesto es bueno. El tiempo le ha hecho ganar más dinero que su dinero, que lo que ahorra. Pues eso le pasa a todo el mundo. Cada uno a su nivel. Y están también los ejemplos opuestos para ver que no es solo tener el dinero que haberlo ganado, de artistas y deportistas que se han arruinado, habiendo ganado millones y millones, porque lo han hecho mal. Entonces, la principal diferencia es invertir o no invertir, no ganar mucho o no ganar mucho. A mí me gusta mucho el título del libro, Independencia Financiera de la A a la Z, entre otras cosas porque es lo que aspiramos a conseguir todos, que es directamente ser libre financieramente. Eso no significa, como dicen muchos, no, yo quiero ser millonario, que me toque la lotería para dejar de trabajar. No, Amancio Ortega se podría haber retirado hace 50 años. Lo que pasa es que le encanta su trabajo. La cuestión es que tiene la libertad de decidir si quiere retirarse, se puede retirar perfectamente. Dices, independencia financiera de la A a la Z. Empecemos por el principio. ¿Cómo? ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es el primer paso que todos tenemos que tener en cuenta para alcanzar esa independencia financiera? El principio es lo que yo llamo educación financiera, que es hacer, pues como una empresa, tu balance y tu cuenta de resultados. Ver qué tienes, qué debes, qué ingresos tienes y qué te gastas. A partir de ahí haces un análisis sencillo, ves cuánto puedes ahorrar y eso que puedes ahorrar lo tienes que empezar a invertir, porque si lo dejas ahorrado se pierde como una semilla que no la plantas. Entonces, lo básico es conocerte, ver tu situación y empezar a mejorarla desde ese momento. Y eso es posible, Gregorio, porque mucha gente también dice, bueno, eso no está a mi alcance porque yo no soy capaz de ahorrar. Bueno, para empezar, lo primero el balance, porque mucha gente no sabe ni lo que gasta ni lo que ingresa, es decir, no tiene control de sus finanzas. Y ahí hay que ver exactamente lo que entra y lo que sale, cuál es tu nivel de gasto o tu nivel de endeudamiento, si ingresas, si gastas más de lo que ingresas o al revés. Pero una vez que tienes claro eso, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que yo no llego. Y no sé, tú que además estás en el ámbito de la cultura financiera desde hace muchísimo tiempo y eres un referente para muchos que han empezado en esto de la inversión. Yo conozco gente que gana muchísimo dinero y vive ahogada y gente que gana muy poco dinero y consigue ahorrar. Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Cómo desmontamos el mito este de que no alcanzo? Yo no puedo ahorrar porque no gano suficiente. No es el truco, es entender el motivo es la motivación. O sea, el que no cree que le va a ir mejor no tiene motivos para ahorrar, para invertir. O sea, es una cuestión psicológica. Totalmente. Imagínate una persona que dijese, yo por mucho deporte que haga no voy a tener mejor salud. Pues no haría deporte. No. Pues esto pasa igual. Entonces, la diferencia está entre la gente que sí que cree que le va a ir mejor si hacer esto y la que no lo cree. La que no lo cree dice, ¿para qué voy a estar haciendo todo esto si me voy a quedar como estoy? La que ve claro que va a mejorar, aunque gane poco dinero, empieza a hacerlo porque esa motivación le hace ver que efectivamente si hace esto va a mejorar y es lo que pasa en realidad. Pero mientras no tengan esa motivación, por mucho que gane, pues no empieza, porque es que la clave en todo en la vida es tener motivación para hacer las cosas. Y un plan, ¿no? Estoy leyendo una parte de aquí de tu libro, dice, piensa en tu vida como en un proyecto a largo plazo. Dice, lo que sí te digo es que seas sincero contigo mismo y que hagas planes para tener la vida que realmente quieras tener. Porque si te engañas a ti mismo ya sabes quién va a ser el perjudicado, que vas a ser tú. Piensa también que es normal que tus objetivos vayan variando a medida que va evolucionando tu vida. Es decir, a dónde quiero llegar y saber que es posible. Cuando dices no engañarte, no es querer aspirar a más de lo que puedas, sino en no hurtarte deseos a futuro. O sea, no es no ponerte una meta que no te motive, como te decía Manuel, o por una cosa o por la contraria. Es decir, o por creer que no vas a mejorar, o por decir es que la meta es ganar tantísimo dinero que para mí es imposible. Entonces, es o ganar millones o nada. Mucha gente eso lo coge como excusa para sí mismos para no hacer nada. Es que como yo no voy a ganar millones, pero que eso está fuera de mi alcance, pues es mejor que ni lo intente. Como el ejemplo que ponía antes, como yo no voy a ganar la medalla de oro en las Olimpiadas,
pues mejor que no salga a entrenar ningún día. Pues la clave es esa, creer que lo vas a hacer y que sea realista. Claro, no ponerte un objetivo demasiado grande para que te sirva de excusa para no hacer nada. ¿Por qué crees que hacemos, no sé si es una trampa al solitario, pero por qué crees que operamos muchas veces los seres humanos de esa manera? Porque percibimos que el camino hacia esta independencia financiera en la que tenemos que ser realistas con nosotros mismos, en los que tenemos que plantearnos unos objetivos, implican que detrás va a haber un trabajo que a lo mejor no nos gusta, que nos resulta desagradable. El privarnos de determinadas cosas, el dedicarnos mucho al trabajo y sobre todo, yo creo que aquí está una de las claves en ser responsable de tu vida y de tus actos. Pues justo eso es lo que te iba a decir. Que mucha gente, como pasa con los impuestos, lo que le da miedo es la responsabilidad de ser el que tenga responsabilidad de su vida. Entonces, no es que le parezca mejor pagar impuestos y todo esto, sino que dice, es que con esto yo me quito la responsabilidad y si me va mal tengo a quien echarle la culpa. Pues con esto pasa un poco muy parecido. Que hay gente que dice, si yo me pongo a hacer esto, la responsabilidad que me vaya bien es mía y eso no lo quiero. Prefiero no hacerlo y aunque me vaya mal, pues tener a quien echarle la culpa, que es todos los demás. Domingo, ¿tenías alguna pregunta? Sí, pero que te estaba viendo que te ibas a lanzar sin problema. No, yo le iba a preguntar a Gregorio que yo estoy de acuerdo en que hay un punto ahí de gente que no lo hace por una especie de desánimo o por falta de convicción. Pues a esa gente, ¿qué, no sé si decir, trucos o consejos les darías para empezar? Porque yo también me da la sensación de que este es la típica... es una barrera de acceso, ¿no? Sí, o sea, es una de esas situaciones en las que vemos una montaña enorme hasta que empezamos y cuando empezamos, aunque sea muy poco a poco, de repente nos parece muy sencillo, pero el primer paso es el más complicado. ¿Qué le dirías a la gente para empezar? Pues que se informe, que busque, que eche cuentas sencillas del interés compuesto, porque a esta gente una cosa que le pasa es que el interés compuesto no lo conoce de verdad. Le puede sonar, pero no ha echado cuentas con su caso. Si echa cuentas con su caso, verá que efectivamente ahorrando lo que a él le parece poco, va a llegar a ganar mucho. Entonces eso debería motivarle. Porque debe ver la diferencia entre vivir como vive y vivir cada vez mejor hasta tener mucho más dinero del que ahora se imagina. Es el interés compuesto. Y ¿no estás de acuerdo conmigo, Gregorio, en que mucha gente no entiende el interés compuesto, pero aún menos el efecto real de la inflación? Yo creo que ese es otro de los problemas más clásicos de mucha gente que empieza a ponerse excusas para no avanzar y en los cálculos del ahorro, sin inversión, sin riesgo, sin sufrir, sin tener que emplear tiempo en ampliar algo más de conocimientos, bueno, pues si yo tengo esto dinero ahorrado, pues ya está, pues lo tengo ahorrado y es seguro porque lo tengo guardado y ese dinero es mío y nadie me lo va a quitar, ni lo voy a perder en bolsa, ni nada por el estilo. Pero no entienden realmente cómo funciona la inflación. Claro, es que es clave la relación entre el tiempo y el dinero. La gente esta que decís, ellos ven que si no invierten en bolsa o lo que sea, un día más, no han perdido nada, porque tienen ese mismo dinero o un pelín más. Pero lo que han perdido es un día, que ese sí que no lo van a recuperar. Cuando la bolsa cae, luego sube, recuperas esa caída. Pero si dejas pasar un día o un mes o un año sin invertir, ese tiempo ya lo has perdido y nunca lo vas a volver a tener. Entonces, tienen que empezar a ver que el dinero y el tiempo tienen una relación directa total. Y que cada día que no invierten están perdiendo mucho más, o corriendo un riesgo mucho más alto, del que ellos se creen por no estar invirtiendo en algo que pueda subir o bajar temporalmente. Gregorio, yo creo que queda claro que hay que empezar a ahorrar, pero ahora, invertir. Llevas utilizando ese verbo desde el comienzo de la conversación, pero te pregunto, aquí la gente ya invierte. ¿Invierten en viviendas? ¿Invierten en letras del tesoro? ¿En fondos monetarios, que está muy de moda ahora? Pero vamos a llegar al activo que tú recomiendas, que es la bolsa. Pero antes de llegar a tus razones por las que conviene, bueno, es que es lo que tú practicas y recomiendas, invertir en bolsa, descártanos las anteriores, que son las más populares. ¿Por qué no en depósitos, no en letras, no en monetarios, ni siquiera en vivienda y sí en bolsa? Luego entraremos en cómo invertir en bolsa. O sea, todo lo en monetarios, letras, depósitos y esto yo lo llamo ahorrar, porque realmente no das el paso a invertir, ¿vale? Eso más o menos te cubre la inflación y ya está.
no estás corriendo un riesgo de que la inversión salga bien o mal, porque sale bien seguro. Lo que pasa es que sale muy poco bien porque es que no ganas casi nada. Entonces no corres riesgo, pero tampoco ganas casi nada. Así que para mí eso es ahorrar. Eso es quedarse en el primer paso. Que todo el mundo tiene que tener un poco de dinero ahí, pero no todo. Entonces el siguiente es la vivienda. La vivienda sí que es inversión, y en el pasado lo ha sido, pero es un problema para la sociedad. Si la vivienda es una necesidad básica, si se convierte en una inversión, cada generación va a tener las cosas peor que la anterior. Es como si la comida subiese mucho más que la inflación. Y a las generaciones jóvenes les costase la comida mucho más que a los mayores. Pues con la vivienda pasa eso. Imaginad gente ya con una edad, con un patrimonio, se pone a competir por comprar viviendas con la gente que está joven, que no la necesita para vivir en ella. ¿Qué hace eso? Que la vivienda va subiendo cada vez más. Mucho más que la inflación. Aún así es por inversión que la bolsa. Pero eso crea un problema para la sociedad muy grande. Y aparte de que sea justo o que sea injusto, el tema está que ha llegado a un nivel que de una forma o de otra es probable que alguien haga algo para que esa rentabilidad baje. Porque si no, la gente no podría al final tener una vivienda. Entonces, durante unos años eso puede funcionar, pero si se llega a un extremo, se corre el riesgo de que eso tenga un giro a la baja porque se ha creado un problema social grande. Por mucho que suba la bolsa, nadie tiene un problema social. O sea, las acciones de Iberdrola que valgan 20, 10, 50, 100 veces más que hace los años que fuese, eso no es un problema. Las compras ahora y ya está, porque ganan mucho más dinero. Pero con la vivienda sí que es un problema. La vivienda, bueno, sí, tienes razón, aunque es verdad que en periodos largo plazo, 20, 30 años, suele haber siempre un beneficio. Dices tú, mejor que la bolsa no, y en la vivienda es verdad que hay implícitos otra serie de problemas también distintos a la bolsa. La deuda que necesitas para comprarla, eso tiene un impacto patrimonial, también tiene un impacto desde el punto de vista de las rentas, la iliquidez de la inversión, pero bueno, no deja de ser una manera de correlacionarte los impuestos, los gastos de mantenimiento. Si descuentas todo, la rentabilidad histórica en inmuebles es inferior al de la bolsa. Y el trabajito que da. El trabajito que da a gestionar. Que eso tampoco ponte lo tú tiene... a gestionar alquileres y tratar con los inquilinos, sobre todo si son pesados, vagos y maleantes. Y que concentra riesgos. En el tipo de inversión en vivienda típica, no me refiero a lo mejor REITs, fondos y cosas así, pero la inversión en vivienda más típica, que es comprarse una segunda casa para alquilar, estás concentrando muchísimo los riesgos porque normalmente esa casa va a suponer un porcentaje bastante elevado de tu patrimonio. Es verdad que la rentabilidad media a largo plazo de la vivienda no está mal, es inferior a la renta variable, pero no está mal. Pero el problema es que, claro, cuando concentras el riesgo es como comprarte una sola acción de una empresa. Eso, ahí ya no entran las rentabilidades medias a largo plazo. Ahí entra la rentabilidad que tenga ese activo en concreto, que es verdad que si depende de dónde esté, puede ser algo pues que más o menos tú puedes tener controlado el riesgo, pero que una ciudad, un barrio, una zona se degrade por cualquier motivo es algo a lo que estás expuesto siempre. Por no hablar de los riesgos regulatorios que en este país los conocemos muy bien. Por ahí apuntaba Gregorio. Pero la vivienda para mí es mitad negocio y mitad inversión. O sea, no es totalmente inversión porque no es como cuando compras acciones o un fondo que te puedes prácticamente olvidar, no tienes que estar ahí todo el día trabajando. Y entonces tampoco es un negocio enteramente porque no es como montar una tienda que estés todo el día ahí metido. Pero está entre uno y lo otro, o sea, te lleva mucho tiempo. Hablamos de inversión, hablamos por lo tanto de renta variable. Vayamos entonces al cómo. ¿Cómo empezar a invertir en renta variable? O tú en tu libro, ¿cuáles son los pasos que recomiendas, que explicas a los lectores? Hay muchas estrategias, cada una con sus ventajas y sus desventajas. Varias de esas están bien y funcionan. Entonces, a mí la que más me gusta es la de los dividendos, porque creo que tiene la mejor combinación de facilidad, rentabilidad y seguridad para la mayor parte de la gente. Por decirte una desventaja, porque ninguna es perfecta, de las empresas que se compran aquí, prácticamente ninguna es la que más sube ningún año. Entonces, el que quiera tener la empresa que más suba el año que viene, pues seguro que, o casi seguro que no va a ser ninguna de estas. Pero la rentabilidad es muy buena, le dedicas poco tiempo porque son empresas muy seguras, y es una cosa muy estable, o sea, tiene una combinación muy buena de rentabilidad y de estabilidad. O sea, inversión entonces en empresas que repartan dividendos, que suelen ser empresas grandes, con negocios
estables, con barreras de entrada, y que encima te van a dar la posibilidad de obtener pues unos ingresos anuales, ¿no? Claro. Con el reparto de dividendos. Sí, algunas son pequeñas para el tamaño de la bolsa, pero son estables con barreras de entrada y todo esto. Entonces esto es, para que no lo conozca, parecido a lo de comprar viviendas y cobrar alquileres, pero mejor porque curras mucho menos y los dividendos crecen más que los alquileres a largo plazo. Y en materia de inversión en empresas cotizadas que repartan dividendos, aquí más o menos, ¿cuál sería la aproximación? ¿Hay fondos ya indexados que invierten en este tipo de empresas? ¿O está al alcance de la mano de los particulares el poder comprar empresas concretas que repartan dividendos? Yo prefiero comprar empresas concretas que repartan dividendos. Creo que tiene ventajas, o sea, la independencia financiera, el problema que tiene es la relación de tiempo y dinero que decíamos, que la vida no es infinita, entonces cuanto antes consigas tener la renta que quieres, mejor. Yo creo que es al alcance de la mayoría de la gente conseguirlo antes comprando acciones directamente. Uh-huh. Perdona, ibas a comentar, sí. Sí, porque te fijas en las que más han caído, las compras, y eso lo normal es que te acelere conseguir el objetivo que tienes de tener tantas rentas. Yo te iba a preguntar, ¿y cuánta contabilidad hay que saber para ponerse a estudiar estados financieros de las empresas? Porque esta es otra de las barreras. Si ya a la gente le cuesta ahorrar, hablas en el libro muchas veces de 300 euros al mes, o sea, cantidades, vamos a decir, asequibles. Pero ya aprender de contabilidad de finanzas lo necesario, que yo presupongo, para poder estudiar un balance y hacer una compra de una inversión consciente. Por eso es importante elegir la estrategia de inversión, porque en esta ya la selección de empresas te hace gran parte del análisis. Vale, compras empresas seguras, que conoces de toda la vida, no vas a por la que más suba, que eso es lo que sí que te lo complica, sino que vas a la seguridad, de eléctricas, seguros, alimentación, cosas de este estilo. Entonces eso te facilita mucho el análisis respecto a que dijeses, voy a comprar cualquier empresa de cualquier sector. Eso así sería mucho más complicado. Otra cosa que te lo facilita mucho es el hecho de no vender. En la bolsa, vender es lo más difícil que hay. Desde el corto plazo hasta el medio plazo, pasando por todos los plazos que se te ocurren. Eso es lo que más te complica la vida. Entonces, si no vendes, el análisis que tienes que hacer es mucho más fácil que si vendes. Y la forma de cubrirte el riesgo es diversificar. Con respecto a esto, Gregorio, Vale, estamos entonces, comprar empresas que repartan dividendos, para eso tiene que haber un track record, o sea, un historial de reparto de dividendos estable, creciente, es decir, una serie de claves para poder invertir, porque hay muchas empresas con una larga trayectoria que reparten dividendos todos los años e incluso reparten dividendos crecientes todos los años. Por lo tanto, eso, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es relativamente sencillo encontrarlo, identificarlas, etcétera. Hablas de diversificación. Claro, ¿cuál es, digamos que desde tu punto de vista, por tu experiencia, una cartera razonable de empresas que repartan dividendos? Yo digo que el mínimo de empresas, cuando ya esté formada, primero se compra una, luego dos, o sea, esto no hay que poco a volverse. poco. Poco a poco, si no hay que comprar 20 de golpe. Cuando ya esté formada, yo digo 20 como mínimo, porque así... 20 como mínimo. Sí, porque así de cada empresa solo depende el 5% de tus ingresos. Si lo subes a 30, de cada empresa solo depende más o menos el 3% de tus ingresos. Si lo subes a 40, el 2,5%. Entonces, entre 20 y 40 es lo normal. 20-40 y además repartido de forma equitativa. Es decir, más o menos con la misma cantidad invertida en cada una de las empresas. Bueno, parecido, pero no tiene por qué ser igual. Vale. O sea, a lo mejor en una tienes el 1 y en otra en el 4. Vale. Porque tienes en una el 15 y en otra el 1. Pero entre el 1 y el 4 más o menos, pues las va repartiendo. Entre 20 y 40 empresas. Y para mí, la pregunta del millón. ¿De cuánto dinero estamos hablando para poder ser financieramente libre? Pongamos como ejemplo un sueldo modal en España. Unos 1.000, que son 15.000 euros brutos al año, pero bueno, pongamos unos 1.000, 1.500 que te dé todos los mesecitos 1.500 euros de sueldo, oye, a base de dividendos. Y encima tienes las empresas en cartera, con lo cual el día de mañana si quieres puedes vender. Eso, para que la gente que nos esté oyendo, ¿eso está al alcance de cualquiera? ¿De cuánto
dinero necesitamos tener invertido para obtener una rentabilidad mínimamente aceptable para poder dejar de vivir dejar de trabajar si así lo deseamos? Está al alcance, pero con lo que ha dicho Luis Fernández de que la clave es el tiempo. La gente muchas veces, la barrera que decía Domingo, es que quiera o intenta hacer esto en muy poco tiempo. Y dice, claro, es que de aquí a 5 años es imposible, efectivamente es imposible. Entonces tiene que ser 20, 30 años. Si alguien tiene sueldos más altos y ahorra mucho, podrá ser menos. Pero lo normal es más o menos entre 20 y 30 años. Según lo que ahorres tú, según cómo vaya el mercado, porque, claro, la bolsa no es lineal todavía, entonces hay fases mejores y peores. Te puede tocar una fase de más crecimiento o de menos crecimiento. Eso te acortará o te alargará un poco el periodo. Pero más o menos, sueldo normal, ahorro normal, pues unos 20 o 30 años lo consigues. Y estamos hablando de que realmente puedes decir, bueno, ya me puedo jubilar si querría. ¿500.000, 600.000, 1 millón? Sí, por ahí. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención porque en el libro comentas en varias ocasiones que es que puedes tener más dinero del que puedes alcanzar a gastar. Es decir, claro, porque ahí tienes como una especie como de granja de empresas que reparten dividendos aunque tú no quieras. Es decir, sí. Y que llega un momento en que dices, es que me sale el dinero por las orejas. Básicamente, tienes un ejemplo en el libro donde hablas de comprarse un reloj de 50.000 euros frente a uno de 100. Y tú dices, el que está en capacidad, porque tiene una cartera de ese tipo, se podrá comprar tranquilamente los 50.000 euros. Das otras razones, ¿no? Pero es que digo, claro, es que te sobra la pasta, te sobra el dinero. Claro, pero eso para que veáis, una cosa que indica esto es cómo ha crecido el sector del lujo desde hace 10, 20, 30 años. Y en gran parte es por la gente que tiene muchas inversiones y tiene patrimonios muy altos. El sector del lujo antes era otra cosa. O sea, no había tanta compra de objetos de lujo por tanta gente. Y ahora, ¿por qué la hay? Porque efectivamente no son necesarios, pero es que hay gente que ha hecho esto toda su vida, lo ha hecho bien y ya dices, ¿qué hago si no gastarlo? Las rentas me refiero, no quedarte en la ruina. Encima, lo bueno es que en todo el libro te refieres a que estás viviendo de las rentas. Es decir, que encima el capital, tu cartera, tus activos, no los tienes por qué vender. Claro. Y es que si lo pensáis es lo que han hecho las familias ricas de toda la vida. O sea, los más conocidos, el Rafael del Pino, la familia del Pino, el Botín, pues lo que han hecho es pasar el patrimonio de unas generaciones a otras, sin venderlo. Y es el objetivo. Claro. Me ha gustado que menciones el tema del lujo, porque es uno de los capítulos que tenía yo aquí destacados. Y me gusta mucho una frase que rescatas de Loewe, reflexionando con el tema del lujo, de Enrique Loewe, uno de los herederos de esta firma de lujo. Dice, en Loewe ignorábamos que estábamos haciendo lujo, simplemente pensábamos que estábamos haciendo cosas bien hechas. Pero ahora esas cosas bien hechas valen lo que no están los escritos, ¿no? Sí. Ha subido mucho el precio de esas cosas que son similares a lo que eran en cuanto a calidad. Bueno, es que la gente que tiene mucho dinero, sobre todo ahora hay muchas fortunas de mucho dinero, algunas producto del ahorro o la inversión, otras pues de golpes de suerte. Sí, golpes de suerte, no, familias que han ido legando, nuevos ricos también ligados al mundo del deporte, la música, el arte, también de países fuera de Europa, que probablemente antes era menos habitual. Y ahí yo creo que hay mucha gente que en los productos de lujo que es que se gastan el dinero en cosas porque no saben qué hacer ya con el dinero. Tienen tanto que llega un momento en el que te compras cosas simplemente por comprártelo y por decir que te lo has comprado. Eso no sé si es muy sano, pero llegar a esa situación financiera sí está muy bien, ya no digo y ser multimillonario, pero llegar a una situación financiera en que te puedas plantear esos gastos, aunque luego es verdad, a mí me gusta mucho comprar pues por ejemplo, los fines de semana el Financial Times, que tiene algún suplemento de productos de lujo. De hecho, el suplemento se llama Cómo gastarlo. Es así el nombre del suplemento del Financial Times. Ya directamente y yo me pongo ahí a ojearlo. Esto no tiene mucho que ver con lo de, pero es que siempre lo pienso. Me pongo ahí a ojearlo y digo, si es que no me compraría nada, pero aunque tuviera el dinero, o sea, son cosas bastante absurdas. Y ves los anuncios de reloj. El otro día vi un reloj y estuve un rato y decía, pero si no se ve la hora en el reloj. Pero se ve el reloj. Sí, se ve el reloj, pero yo decía, ¿por qué te compras? Entonces, no, pero digo esto un poco volviendo a la conversación porque mucha gente pensará, pero es que eso no te aporta mucho. Y digo, no. Que haya mucha gente con mucho dinero que hace gastos estúpidos, y yo lo veo, es así.
que no tiene mucho sentido, pero estar en la tranquilidad mental que te aporta poder estar en esa situación, sobre todo si además no tienes ¿cómo decirlo? Una ansia de competencia con los que te rodean para ser tú el que lleva el reloj más exclusivo, más raro o que menos se ve la hora porque eso marca tu estatus. Yo creo que eso sí que está muy bien y yo creo que sí que es lo que la mayoría de la gente agradece y debería buscar en este libro. Esa idea de paz mental de puedo organizar mi vida aunque luego no me tenga por qué meter en esos gastos excéntricos que muchas veces asociamos a los ultra ricos. Claro, yo lo que quiero destacar esto no es que la gente aspire a comprar, bueno, sí puede aspirar, pero que no sea su objetivo de que la agobie, sino que hay tanta gente que ha invertido que ya se ha pasado de frenada, digamos, y ya no sabe qué hacer con sus rentas. Y cada vez hay más. Entonces, no es que la independencia financiera no es que sea algo que al alcance de poca gente, sino que todo el que se meta lo va a conseguir. Y lo ha hecho ya mucha gente y el sector de lujo lo muestra muy bien. Que hay mucha gente que ya no sabe qué hacer con el dinero que tiene todos los años. O sea, que el dinero que ingresa todos los años de sus rentas. Y comprar más acciones de Iberdrola o de Allianz o lo que sea, ya es que no... Pues prefiero el reloj que no se ve la hora que dice domingo, aunque no vea la hora. Gregorio, te tengo que hacer... En Value School tenemos algunos vídeos hablando de estos temas y siempre hay quien comenta que esto es una obscenidad. Que en un país donde la gente gana 1.200 euros como mucho, ese es el sueldo modal, el que más se repite, estemos aquí hablando de que se puede llegar a ahorrar 1 millón de euros, a tener dinero que te sale por las orejas y a comprarnos relojes donde no se ve siquiera la hora porque lo que importa es que te vean el reloj que llevas. Explícanos de dónde viene esa mentalidad. Estamos aquí regodeándonos en el privilegio que tenemos de hombres blancos de clase alta, yo qué sé. Yo creo que viene de lo que hablábamos al principio, de gente que no se cree que realmente esto funcione. Entonces, como ellos no empiezan a hacerlo, les da una especie de rabia que sí que funcione, como que dice, joder, es que si no le funcionase a nadie, pues yo estaba tan contento, pero es como la lotería cuando si tocase en el trabajo y alguien no lo hubiese comprado, que se perdía el rebote del siglo. Pues esto es parecido, que dices, que como que para mí me convence de que no funciona, pero luego por otro veo que sí que funciona a mucha gente, entonces ahí me cabreo porque yo querría tener eso, pero no quiero empezar a hacer todo lo que hay que hacer para llegar ahí. Entonces esto tienen que verlo como su motivación para empezar a hacer las cosas bien en este tema. Fíjate, hay una cosa que has dicho que viene en el libro y que yo creo que es quizá una de las virtudes más importantes que tiene este libro que has escrito, que es, dices, para saber a dónde quiero llegar tengo que tener un plan de vida. Y has empezado diciendo una realidad pasmosa, que es que la mayoría de la gente ni siquiera tiene esa aspiración porque cree que es imposible. Entonces yo creo que este libro, si permite algo a aquel que se lo eche encima y lo lea, es darse cuenta de que otra realidad para su propia vida no solo es posible, sino que lo tiene al alcance de la mano. Es verdad que no es al alcance de la mano en 5 años, sino que es algo que te va a llevar tiempo y que además te va a obligar a disciplinarte, pero es una obligación de adquirir un estilo de vida que una vez rompes la barrera inicial, que es quizá al principio la que más cuesta, que básicamente es hacer un examen de conciencia, un examen de patrimonio, como decías, ponerte a hacer los números, darte cuenta de que a lo mejor tus estructuras de gasto no son las más higiénicas y tomar la decisión de decir, bueno, pues a partir de ahora voy a poner remedio a mi vida. Es decir, adelgazar es posible para el que está gordo, ¿no? Otra cosa es que si quiere adelgazar comiéndose 4 bollos todas las noches, va a ser muy complicado, ¿no? Tienes que tomar conciencia y cambiar tu estilo de vida para ir a mejor. Y este libro yo creo que ayuda mucho a poder imaginarte ese plan de vida que quieres con cierto realismo. Es decir, primero, ya no es que tu vida esté condenada a ganar el salario mínimo o un 20% más del salario mínimo, a duras penas poderle dar una educación mínimamente a tus hijos y rezar para que encuentren un trabajo y si no lo encuentran acogerlos y que luego te quede algo cuando te vayas a jubilar para que tus hijos no te hagan cargar contigo el día que no te puedas valer por ti mismo, ¿no? Que parece el frontispicio de vida que tiene una parte muy importante de la sociedad en España. Eso no es, nadie nos ha condenado a eso. La sociedad desconoce que existen instrumentos de verdad a la mano de cualquiera, al alcance de la mano de cualquiera, que nos pueden ayudar a imaginarnos mejores cosas para nosotros, ¿no? Ese plan de vida es fundamental ponerlo en marcha y yo creo que con este libro ayuda mucho a decir, anda,
pues que a lo mejor yo puedo optar a algo mejor en mi vida. Es que yo puedo ahorrar todos los meses esto. Es que si me organizo, incluso puedo ahorrar un poquito más. Y si soy disciplinado, fíjate, en 20 años, mi hijo tiene ahora 5, pues verás cuando tenga 25 mi hijo, ostras, la situación en casa habrá cambiado de una manera muy notable y será bueno para mí y para los míos, ¿no? Algo que quizá nunca hubiera entrado en mis planes. Claro, para mí la clave es eso, que la gente que cree que esto es muy difícil no lo ha intentado. O sea, no es que diga, es que yo lo intenté y aquello es imposible, sino que es que lo ve difícil, no empieza y se queda toda su vida pensando que es imposible. Pero si empezase se daría cuenta que es fácil. Lo que pasa es que no es rápido, claro. No, y hay una barrera, yo aquí sí que abro debate y os pregunto, porque yo estoy cansado de hablar con mucha gente para tratar de decirle, oye, tal, bueno, pues mucha gente, hazte nuestros cursos, que te va a ayudar a pensar de otra manera, o léete tal libro, o escúchate el programa, y en fin, y empieza a cambiar un poco tu vida, que te vas a alegrar, pues vas a vivir, para empezar, vas a empezar a vivir mucho más tranquilo de lo que vivías antes. Y es que desde el primer día, además, desde estas cosas te mejoran la vida completamente desde el primer día. Yo lo comentaba el otro día en una charla con un amiguete, que la independencia financiera de vivir de las rentas es la leche. Pero es que en cuanto empiezas el camino, no tienes que esperar ni 5 años, ni 10, ni 20, ya empiezas a tener, pues eso, tu colchoncito de seguridad. Ya, hombre, ya se llega a fin de mes todos los meses, ya no nos gastamos más de lo que ingresamos y ya no tenemos que renunciar a comprar el jersey que había que comprar el último día de mes al niño porque se lo ha roto en el colegio. No, ya puedes vivir, ya vives mucho más tranquilo, muchísimo más tranquilo. Y a partir de ahí, si poco a poco ves que ese dinerito que vas poniendo, que vas invirtiendo, te va generando poco a poco un capital y ves que la cosa funciona, pues la vida se ve de otra manera. Claro, y cuando ves una noticia a esta gente de que Iberdrola gana un 10% más, pues en vez de decir, ¿por qué las grandes empresas ganan más y a mí no me suena el sueldo? Pues dicen, pues es que yo tengo una parte de ese 10% más. Mis rentas o mi patrimonio sube ese 10% también. Y entonces ya se ve el mundo completamente diferente. Pero fijaos como que lo que dice Luis Fer es cierto, desde el punto de vista financiero vives muchísimo mejor desde el primer día, pero yo recuerdo que hace unos años me invitaron en las jornadas de independencia financiera que se hacen en Valencia, a las que también asistió, creo que aquellas entraste por vídeo, creo, las siguientes fuiste y ahí fue cuando coincidimos. En fin, yo di una charla basada en libros de Gregorio, y él lo confirmó conmigo después. Lo que uno va a aprender mientras aprende a ahorrar e invertir para llevar a buen puerto este plan de vida que pueda alcanzar en muchos casos la independencia financiera dentro de tu propia vida, es decir, no es algo que van a disfrutar tus hijos, todo lo que vas a aprender por el camino es que es bueno para todas las demás facetas de la vida. Y yo tengo un ejemplo muy bueno en un amigo que ha empezado a invertir pues por conversaciones conmigo, pues en las navidades pasadas, hace 4 o 5 meses escasos. Y me escribe regularmente y me dice, lo que estoy aprendiendo, yo antes era consumista, impulsivo, compraba un montón de cosas en oferta que no me hacían falta simplemente porque el Corte Inglés ponía las ofertas y tengo en mi casa lleno 3 de todo, porque era un ahorro. Y dice, y ahora ya, y tampoco me había vuelto previsor, yo veo ya mi vida como un proyecto a largo plazo, donde veo que si modero ahora mi consumo, mañana tendré más y podré gastar más. O sea, está aprendiendo un montón de cosas porque le ha dado por empezar a aprender lo necesario para invertir, es decir, que son habilidades que te van a valer para otros ámbitos. Es que entender mejor el mundo te da mucho más control sobre tu vida y te hace ser más optimista, porque no entender nada de lo que pasa te hace estar como en mitad de la marea en el océano, completamente perdido, sin solución. Y si entiendes lo que pasa, tú no puedes controlar el mundo, pero sí que tienes mucho más control para entender lo que está pasando. Eso te hace ser más optimista y estar más tranquilo. Gregorio, voy a introducir un poco de polémica. Nosotros aquí somos muy de fundamentales, muy de value investing, muy de acumulación y no reparto, entre otras cosas, porque algunos de los gestores con los que tratamos y demás nos dicen que las empresas que suelen ser más rentables a la hora de invertir son precisamente las que no reparten dividendos, que la mejor forma que tienen las empresas para capitalizar y por lo tanto para que su beneficio crezca y de este modo suban en bolsa a medio y largo plazo es precisamente reinvertir. Todo lo que ganan, aunque pueden repartir beneficios, no lo hacen y deciden reinvertirlo en la empresa para que siga generando crecimiento
mejorando el negocio y obtener unos beneficios más grandes en el futuro, de tal forma que su cotización en bolsa crecerá a más largo plazo. En las empresas de dividendos, que es la estrategia que tú comentas en tu libro, entiendo que estamos hablando de empresas que no son tan rentables en cuanto a nivel de cotización, en cuanto a precio de cotización en bolsa, pero sí reparten beneficios y de alguna forma se compensa una cosa con la otra, ¿no? Eso es un poco el... Claro, o sea, aquí tienes que ver la facilidad y el trabajo que te lleva. Ajá. Entonces, lo que dices de reinvertir todos los beneficios es cierto, pero eso es complicado. Entonces es complicado encontrar esas empresas. Son pocas las que logran hacerlo bien. Son pocas. O sea, de todas las que lo intentan, lo consiguen pocas. Para hacer eso sí que hay que hacer un análisis muy complicado, como decía Luis. Entonces eso ya es muy difícil. Y además, normalmente esas empresas no están en esa fase toda su vida. O sea, toda su vida, toda nuestra vida. Sino que eso son fases, que duran a lo mejor 3 años, 5, 10. Y claro, si tú ves esa fase dura 10 años y tú entras en el año 8 y te sales en el 11, igual ya no te va nada bien. Entonces eso es complicado. Siendo cierto esa teoría, llevarla a la práctica es mucho más complicado. Hace falta mucho más conocimiento y lleva mucho más tiempo. Y simplemente, ¿esta estrategia de empresas que repartan dividendos es también recomendable para nuestra edad de retiro? Es decir, para la jubilación. Sí, claro. Desde tu punto de vista, es idónea no solo para, oye, ir generando un patrimonio desde el principio y empezar a cobrar rentas desde el principio, que son rentas crecientes hasta que llegas a la libertad financiera, sino que incluso a la edad de jubilación, lo cual también te quitas un problema de encima, porque dices, no, yo en la jubilación vivo de mis rentas y luego las empresas le quedarán a mis sucesores. Esa es la idea, justo. Es que Manu, él en el libro, y esa era mi pregunta, tú has hablado de la etapa de acumulación y ahora te refieres a la de desinversión. Gregorio plantea en el libro que muchos de los que confían en ser capaces de desinvertir, es decir, de empezar a vivir no de la renta, sino de mis activos, comiéndome periódicamente parte de esa cartera, no lo hacen. ¿Por qué? Porque a lo mejor llega un momento de bajada de mercado y dice, uy, no voy a desinvertir ahora que está todo en caída libre, luego me va a costar mucho más recuperarme. O por ejemplo dicen, uy, no lo voy a hacer porque si espero un año más, si esto va así de bien, el año que viene tendré un 10% más, que oye, tengo un milloncito, pues son un 10% de un millón, pues es tela, ¿no? Es decir, con lo cual él dice, esa gente, y quiero saber si en qué te basas, cuántos has conocido, si es una mera conjetura, esos que confían desinvertir después de haber acumulado, no lo hacen, y encima por razones psicológicas. Importante esto, Sí, la gente que yo he conocido que no tenía rentas hace. Entonces, por eso con esa estrategia te quitas vender para toda tu vida, que es lo más complicado de la bolsa. Porque vender es complicadísimo. Pero no es solo eso, Gregorio, es que yo creo que hay una opción muy buena, porque a ver, a mí me parece una opción fantástica la de la inversión por dividendos para ir alcanzando la independencia financiera, y tal y como lo explicas en el libro, me parece muy sensato y está muy bien explicado. Pero, hombre, no tiene que ser a lo mejor para todo el mundo. Hay quien piensa que prefiere vivir de las rentas de su trabajo e ir acumulando en estrategias de inversión a largo plazo que puedan darte mucho más en el futuro. Pero llegado el momento de jubilación, si has acumulado durante toda tu vida y no sabes vender o no quieres vender, sí que es una alternativa muy buena, que el otro día más me la comentaron, me pareció brillante, el decir, vale, ahora sí quiero empezar a vivir de las rentas de este millón o este millón y medio que he conseguido juntar, pues ahora cambio mis fondos o el dinero que tenga por una inversión en dividendos. Me compro unas granjas de dividendos y no vendo ese millón y medio, sino que lo tengo invertido y a su vez me van dando rentas de las que puedo ir viviendo en mi jubilación. De esa manera no tienes que desinvertir, no tienes que andar vendiendo. Es una manera muy buena de tener rentas y además de retener la carga fiscal que llevas detrás. Bueno, retener. Si te lo cambias a los fondos por acciones, ahí tienes que pagar. Sí, eso sí. Venderlo. O sea, es una posibilidad. Lo que pasa es que la cuestión es si ese camino, dando el rodeo, te habrá hecho ganar más dinero o menos. A lo mejor has ganado más si hubieses empezado con dividendos desde el principio, ¿sabes? Claro, eso, a ver, los estudios y hay muchos análisis que dicen que a través de la acumulación en fondos indexados o en gestión activa, al final de la carrera ganas más, entre otras cosas porque los dividendos no siempre los reinviertes si estás viviendo de ellos. Si los estás reinvirtiendo, hombre, igual sí, aparte fiscalmente tienen una carga que también hay que comentar. Cuando estás formando la cartera, lo suyo es reinvertirlo siempre.
Claro, o sea, también hay que comentarlo. O sea, que tú tienes esos dividendos que percibes durante el camino, no contamos con ellos para vivir. Es decir, lo que tú propones en el libro es que se reinviertan, tú vivas de tus ingresos. No cuentas con ellos, pero los tienes. Porque hay mucha gente que se queda en el paro con 45 años y si tienen dividendos la mitad de su sueldo, pues a lo mejor dice, pues sé que puedo aguantar todo lo que haga falta. Si tienen 300.000 euros, dice, ¿y yo de aquí qué me gasto si no sé cuándo voy a encontrar trabajo? Entonces, pues los dividendos te vienen muy bien en todas las épocas de tu vida. Esos dividendos que tú cobras conforme estás incrementando tu patrimonio, entiendo que, o sea, los reinviertes, pero tienes que pasar por Hacienda. Una vez que los cobras, pasas por Hacienda, te llegan a tu cuenta y los vuelves a meter en la cartera, ¿no? Eso es. Vale. Sí. Comprando más de las mismas que tienes en De las cartera, mismas que entiendo tienes yo. u otras. O de otras. O de O sea, otras. según lo que veas barato. Según lo que ves. Si cobras dividendos de Inditex, si ves barato que está el Santander, pues compras el Santander Pero o Allianz o lo que sea. esto es interesante, Gregorio, porque es otra forma de, en lugar de que el empresario reinvierta los beneficios en su empresa, los reinviertes tú en tus compañías. O sea que estamos Claro. hablando... Claro, y reinviertes en lo que ves más barato en ese momento. Es Yo una creo que hay asignación mucha de gente capital. que está pensando, ¿y dónde encuentro esas empresas con dividendos? Es decir, hay algún blog, foros, comunidades en las que alguien diga, vale, me quiero comprar 20 empresas, como ha dicho antes Gregorio, pero ¿qué 20 empresas? Porque hay algunas que pagan dividendos pero no son muy fiables que los vayan a mantener. Hay otras que iban más un poco en lo que decía antes Manu, empresas, sobre todo en España, se han hecho auténticas locuras para pagar dividendos. Ha habido empresas que se han endeudado, que creo que es el tipo de empresas que paga dividendos que no nos convence tanto. ¿Dónde puede el que esté interesado en esta estrategia de inversión encontrar un listado del que decir, bueno, pues de aquí escojo? Pues en el libro, por ejemplo, cito varias. Y además, por el tema de la facilidad que os comentaba, no hay que buscar empresas muy raras. O sea, pues las eléctricas, Iberdrola, Endesa, Naturgy, las conoce todo el mundo ha pagado los recibos toda la vida, sabe que son empresas estables. No hay que buscar cosas raras. Las empresas de alimentación que tienes en el supermercado, los seguros de Mapfre, de Allianz, de AXA, son las empresas que realmente, aunque la gente no haya empezado a invertir, las conoce de toda la vida y sabe cómo funcionan porque lleva viendo toda su vida cómo funcionan, aunque no se haya para pensar a mirarlas como inversión. Y son Y todas, claro, lo que pasa es que ahora el oyente se preguntará, ¿y todas estas empresas son de reparto de dividendos? Hombre, tiene que mirar un poco. En un minuto no lo puedo decir todas, pero la idea es No, esa. por Sí, eso sí, digo, es no, bastante pero fácil. Si hay algún sitio en el que decir, mira, hay este foro, esta página o algún tipo de recurso en el que sea relativamente sencillo encontrar ese listado de los reyes del dividendo, los aristócratas. Yo en invertirenbolsa.info, en el foro, tengo una lista de empresas, por ejemplo. Pues, En el libro también cito. Oye, ¿y por qué no te gustan los indexados? Que son una opción popularísima, es decir, por sus bajos costes, cualquier persona que se haya indexado, Gregorio, al SP500, o sea, que es lo más, dar un botón. En los últimos 3 años se ha hecho unas rentabilidades que ya quisieran, o sea... Sí, no es que esté mal, o sea, no es que con los indexados vaya a perder dinero, pero creo que pensando un poco lo vas a hacer mejor. Es el tema del tiempo, que si tú haces las cosas un poco mejor, como no vivimos 1000 años, te interesa conseguir las cosas 5 años antes o 10 en lugar de 5 o 10 después. ¿Y crees que con la inversión en dividendos eso es más Sí. llega antes que con la Y creo indexación? que te sube más la renta, que es lo más importante, eso es lo que realmente vas a vivir. Lo que le decía a la persona que se queda en paro, lo que le importa no es si tiene 250, 300, 200 o lo que sea euros, 1000, sino si tiene 1000 euros, 800, 200 o 1200, porque eso es con lo que va a vivir hasta que encuentre trabajo. Oye, Gregorio, queda un minuto. ¿Tú trabajas? Porque a ver si estás diciendo... escribiendo libros para y no eso. trabajar, y tú trabajas un montón, me consta. Es una pregunta Sí. la cual yo sé la respuesta, con lo cual esto no es para no trabajar, es para trabajar como te plazca a ti. Claro, es que un ejemplo que pongo yo, los altos directivos de todas las empresas en las que invertimos podrían vivir sin trabajar. Pero si se van todos a su casa, las empresas quiebran y los demás no podemos vivir de eso. Entonces, a lo que voy es que la independencia financiera no es estar sentado en un sofá viendo la tele, que eso también a mucha gente le tira para atrás, porque dice, esto es un rollo, se ha metido 3 días en un puente, eso es un coñazo, que no hay quien lo aguante. Entonces es hacer cosas realmente más interesantes de los trabajos que no le gustan a la gente. No, efectivamente, no es no trabajar. Dedicarte a lo que te gusta. Eso es. Claro. Que eso es maravilloso. Dedicarte Esa es la a lo que te auténtica gusta libertad. cuando te gusta.
Sí, sí. Es que no hacer nada de nada es bastante aburrido, ¿eh? O sea, al que está muy harto de su trabajo le parece lo ideal, pero es No solo es bastante aburrido, aburrido. sino que desde mi punto de vista incluso es contraproducente. Ahí yo soy muy de refranero popular y cuando el tiempo sobra, malo. Sí, sí. Una mente ociosa es la madre de todos los mente vicios. peligrosa. Sí, De Mente todos los ociosa es vicios. mente peligrosa. El ser humano no está hecho para no hacer nada. No, Ujú. correcto. Concuerdo. Lo que pasa es que tampoco está hecho para matarse a trabajar y, En algo que no y te pensar guste. solo no llegar a final de mes y todo Como esto. dices tú, después de una vida trabajando en España, que llegues arruinado. Y salvo que el político de turno te pague un subsidio de pobreza, jubilado, que solo depende de la pensión del Estado, se ha arruinado en toda una vida laboral. Es tremendo, pero pasa eso. Otro día es un tema para No otro pasa día. eso. Sí. Bueno, ese es el destino que le espera a la gran mayoría de la gente en España. Es una pena. Gregorio Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por presentarnos este libro. Me ha gustado, te lo tengo que decir. Independencia financiera de la A a la Z. Jubílate cuando quieras y como te mereces. En Vergara, insisto. Si no lo han comprado durante el programa, cómprenlo ahora mismo en Amazon. Lo tienen a 2 clics. Así que háganlo y los siguientes clics que ya sean sus inversiones y su ahorro. Gregorio Hernández, como siempre, como te digo, muchas gracias por Muchas estar con gracias a nosotros todos. y espero que no sea la última vez que te tengamos por aquí. Muy bien. Domingo Soriano, muchas gracias a ti también. Gracias. Manuel Llamas, muchas gracias. Un placer. Luis Alberto Iglesias, gracias. Encantado. Hasta la próxima. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí y aquí les espero la semana que viene con asuntos de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.